Mujer moderna y elegante, ahora mayor libertad de movimientos, con la media pantalón pantyhose de Berkshire, ideal para la minifalda. Es más cómoda porque evita el uso del liguero. Cuando usted ve video en el televisor, ¿cierto? La televisión, ¿dónde está? Se adapta al cuerpo y a la pierna. En la casa. Entonces es muy difícil conectar un televisor en el metro. No sé, pero no es viable, ¿cierto? Cuando usted ve un portátil, ¿dónde está? Hay unos ambientes, digamos, puede estar en la casa, tranquilamente, ¿cierto? Pero hay unos ambientes, digamos, más típicos, digamos así, no obligatorios, sino típicos del video que se hace pensando, por ejemplo, en el consumo mientras usted está trabajando, ¿cierto? En un portátil o en un computador de mesa. Si usted está viendo video en un smartphone, que no es fácil, ¿quiénes de ustedes ven video en smartphones normalmente? Incluyendo. ¿Es fácil? ¿Es cómodo? No. Pero uno lo hace porque le toca. ¿Y dónde le toca? O sea, le toca donde le toca, exactamente, ¿cierto? Una de las cosas más típicas es el transporte, ¿cierto? Lo que en inglés, que es uno de los artículos que yo les recomendaría mucho, es sobre video in commuting, ¿cierto? El video durante el transporte, cuando se va de un lado a otro en una ciudad. Y sobre todo son investigaciones hechas en países donde la mayoría de la gente anda en metro. Sobre todo en Bogotá, eso es un tema sensible. Entonces, sí, de verdad. Entonces es difícil poner ejemplo porque un metro es una situación muy diferente a un bus. Usted puede leer en el metro, intente leer en un bus. Mi mamá siempre le decía a uno, se le va a desprender la retina, se le va a desprender. Y lo peor es que puede ser cierto. No los profesionales, no las grandes empresas de televisión, sino los aficionados prosumidores generaron formatos y formas de hacer el audiovisual mucho más adecuados para la internet que lo que había. Esas personas ya nos están enseñando cosas y vamos a ver en qué en muchos sentidos. Cuando nosotros hablamos de estructuras, ¿cierto? De estructuras narrativas, nosotros prácticamente nos remitimos a lo que dijo Aristóteles en la Poética hace como 2500 años. Sí, pues no sé qué, pero sí. Lo cierto es que esa estructura sigue mandando en la narración, tanto en las novelas como en el cine, como en todo, es muy hegemónica, digámoslo así. ¿Cuáles son los actos de una obra? Si usted coge la película, la parte en escenas, ya no es necesariamente nudo, inicio, nudo, desenlace. Hay muchas webseries, por ejemplo. Yo no soy muy experto en el argumental, no trabajo en argumental, yo solo trabajo en documental, y digamos en no ficción, que es un poquito más preciso el término, ¿sí? Pero en el argumental es donde más se nota cómo se diluye la idea de la narración por actos, cuando vemos ejemplos de las webseries que están siendo relativamente exitosas en el mundo. Pero últimamente pasa algo raro. Es como si todo estuviera muerto. Hace unos días me dije, ¿y si el muerto soy yo? En fin, puede que haya llegado el momento de ponerme al día. La serie se llama La vida es. Después de una lectura intensiva de las diferentes Biblias de lo moderno, creo que estoy listo para la parte práctica. Empezaré diciéndole adiós a Facebook y hola a Twitter. Y adiós al desayuno tradicional y hola al brunch, en el que no pueden faltar cupcakes, muffins, smoothies y por supuesto todo handmade. Y a la venta en mi blog. Reparto en Barcelona y alrededores, iba incluido. Y ahora, para bajarlo, nada como un poco de deporte. Quizás podría mejorar un poco mi look. Ser moderno es cuestión de detalles. Ya sé lo que me falta. El toque handmade. Tejer es el nuevo quedar para hacer un café, versión trendy. En el cole siempre se me dieron bien las artes plásticas. No puede ser tan difícil. Lo tengo. Lo subo a mi nuevo blog de moda. Es lo que tiene el do it yourself. Ahora sí, listo para ponerme en forma. ¡Vamos allá! Espera. ¿Qué es esta mierda que suena? ¡Yes! Joder. Igual no era buena idea comer tantos cupcakes.
nada buena idea. ¡Mierda! ¡Un momento! Y entonces uno queda como, pero no debería haber pasado algo más. Pero es que ya no es necesario. Porque la gente está aprendiendo a ver fragmentariamente. Entonces eso es una cosa que nosotros hace 20 años no podíamos hacer. O sea, uno quedaba como, pero ¿qué pasó? Lo más que pasaba es que en una telenovela te dejaban pendiente de lo que seguía. O en una serie animada, ¿cierto? Que siempre en Candy, en Heidi y todo eso decía al final continuará, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero ya simplemente ustedes ven que hay una mixtura muy clara de lo argumental, digamos, de la narración, con un montón de exposiciones documentales de cómo es la vida. Y si ustedes empiezan a revisar webseries que han tenido éxito crítico, no puedo garantizar que las que han tenido éxito en audiencia, aunque obviamente no trata de analizar las que también sean vistas, efectivamente ya se diluyen sumamente los actos de la obra, los actos de la narrativa, las formas de contar las cosas. Sabemos que las cosas que más generan un apego y una recordación, saben que las cosas chistosas pegan sumamente bien en internet. Lo extraño, te sale pues que la vaca de 2 cabezas, y uno se queda viendo a ver qué más aparece con 2 cabezas. Y lo asombroso, te enseñó el chico de Red Bull que hace piruetas en la cima de un rascacielos para dar un pie. Eso me queda como, uy, es genial. Eso es sumamente eficiente para atraer la atención y para viralizar. Y el rey de la recordación y de la atracción es lo emocional. Desde el bebé que le muerde el dedo a alguien, eso es emocional, los niños nos gustan, y los gatos y los perritos, todos nos parecen muy bonitos. Es biológico, todo mamífero pequeño, con ojos grandes, atrae mucha atención de los seres humanos. Pues biológico, es protector. Entonces gatico, perrito, bebé, cosas de esas. Pero lo emocional no es solamente eso. Lo emocional va mucho más allá. La indignación es emocional. Viralicen un video de indignación. La ira es emocional. El miedo es emocional. La alegría, la felicidad, la tristeza, todas esas cosas están en la parte emocional, sentimental. Y miremoslo, y ahorita hablamos. I'm proud to be English, and my family have served and defended this country and have been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Islamic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany, yeah. I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just blessed, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Slovakian. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English? No, I've told you. Si bien, sobre todo cuando uno hace series, hay que mantener una coherencia serial precisamente, en general el video para la web tiene que tender a ser muy autónomo. Y ese video tiene como 12 millones de reproducciones, eso pasó por todas las redes, todo el mundo lo vio. Bueno, ya sé que no, pero lo vio mucha gente. Y es James Bond, pues es Indiana Jones.
snake's eyes aren't very good, but they can detect movement. So Los galápagos viendo unas serpientes que quieren comerse una iguanita. Mais cette fois, le serpent était trop près. Il l'a senti. Magnifique instinct de survie, rapidité, agilité, courage. Même écrasé sous le poids de ses adversaires, ce petit iguane a lutté jusqu'au bout pour sauver sa peau. Dans la nature, ce combat perpétuel pour la survie pousse les animaux au-delà de leurs limites. Il est aussi à l'origine de leur formidable diversité. Y miren además lo que puede hacer la BBC cuando usted tiene un buen trabajo audiovisual. No tiene que tener un locutor hablándole todo el tiempo. Y es David Attenborough, o sea, es el primer documentalista que hubo en el mundo en televisión. El tipo lleva 50 años haciendo documentales. Es Sir David Attenborough, además. El tipo uno lo escucha muerto de la risa. Los que les tocó Naturalia, los documentales de Naturalia, eran de David Attenborough. Los investigadores han mostrado que hay cosas que de verdad no funcionan. Uno, eso ya me dijeron que era el Hobbit, ¿cierto? Que yo decía que el Señor de los Anillos, para mí todo es igualito. Es una pantalla de cine. Se desperdició. Es más, intenté ver una película en una tablet. Dicen mucho que los videos para la web deben ser menores de 3 minutos. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que hay muchos formatos que soportan mucho más tiempo de eso, y el más clásico es el tutorial. Genera oficios que no existan, o que puede que existan, no sé, pero por lo menos con toda seguridad son argumentales, ¿cierto? Esta muchacha va a exponer su oficio, que es dar malas noticias. Se llama anunciadora profesional de malas noticias. Ella va y le dice a la niña: ay, tu gatico lo mató un carro. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vie. Al inicio, algunas personas que no eran productores profesionales de televisión, sino que eran personas que estaban haciendo sus videos de prosumo, se dieron cuenta que mucha gente ve video en la web, sobre todo en los smartphones y en los computadores, en lugares donde no pueden verlo con sonido. Y hay un elemento específico muy notorio. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene el formato? Eso suena súper feo. Es cuadrado. Ahí se acabó el problema de no graben el video con el celular vertical, tienen que grabarlo con el celular. Es esa pelea siempre, ¿cierto? Ellos lo solucionaron. Esto está hecho para ver en cualquier posición del celular, y en las pantallas de Facebook, por ejemplo, que el espacio de video queda cuadrado en una pantalla horizontal, porque a los lados hay barras. ¿Ya lo han visto? Usted está en un bus con audífonos, por más audífonos Sony última generación que sean de diadema, usted escucha mal. Y si usted está en el Metro Plus, peor, porque es ruidosísimo. Haga una cosa, por ejemplo, no puede haber dos personas peleando al mismo tiempo en el video, porque nadie le va a escuchar si va en un bus. Música de fondo, cuando sea necesario, que en el video actual es casi nunca. Lo más característico de los youtubers no son los temas. O sea, que el youtuber está definido por el youtuber. O sea, el youtuber es tan interesante en el sentido audiovisual porque antes, en la televisión tradicional, ¿para qué servía un presentador? ¿Cuál era su función? Excepto si era una superestrella como David Letterman o algo así, pues no sé. ¿Para qué servía? Era un guía, era un acompañamiento del tema.
El youtuber es el tema, el youtuber es el video, el youtuber es omnipotente. Entonces, es que me levanté en la mañana y no tenía desayuno, jaja. Pues es muy importante, para eso es la cotidianidad es sumamente importante. Pero cuando yo produzco para la web, yo sé que la forma de distribuir mi material son los medios sociales. Casi siempre ya alguien armó un grupo de interés. Gabriel habló ahorita de focalización. Trate de que las personas se mantengan dentro de su producto.